Buenas a todos, queridos amigos del canal. Hoy voy a tener la ocasión de hablar, bueno, de un autor que es muy conocido. Todo el mundo, pues, el gran público lo conoce. Es un artista considerado uno de los grandes de la historia del arte, por no decir el más grande del siglo XX. Y bueno, estoy hablando de Pablo Picasso y concretamente voy a hablar de una etapa que para mí me fascina y voy a invitaros a, bueno, pues, a que podáis disfrutar de la época azul de Picasso. Un artista que, bueno, es muy conocido, como he comentado, se ha encasillado siempre dentro del cubismo, pero es mucho más que eso. Tuvo una vida longeva, nació en 1881 y murió en 1973 y, bueno, con 90 años seguía pintando. Tenía una vitalidad infatigable el autor malagueño. Experimentó muchísimo y es uno de los grandes autores que hay que tener de referencia para poder explicar y para poder llegar a comprender el espíritu creador de un genio. Fue un verdadero artista y descubrió el cubismo, pero hay muchas cosas más que, bueno, el gran público conoce, pero no en profundidad, y creo que es, bueno, para mí la época azul una etapa suya fundamental, y me atrevería a decir que incluso me atrevería a decir que si no hubiera descubierto el cubismo, Pablo Picasso, llegando a ese nivel de brillantez y expresando ese talento extraordinario como lo expresó en la etapa sur, hubiera llegado a ser uno de los grandes, sin lugar a dudas, de la historia del arte, sin haber inventado el cubismo. Es decir, para mí esta obra, la obra que vamos a ver de Picasso, es fundamental y está en mi lista. A principios del siglo XX, concretamente, tenemos que situarnos en la ciudad de París. El joven Picasso va a vivir un contexto, bueno, pues en principio, pues el contexto histórico de la Revolución Industrial. Se va a celebrar en ese año, en 1900, pues nada más y nada menos que una exposición universal en esa ciudad. Digamos, una sociedad, existe una sociedad hipócrita donde va a vivir Picasso. Están los obreros que viven en condiciones infrahumanas, miserables, explotación laboral, la revolución industrial. Y por otro lado, la burguesía que, bueno, pues va a gastar el dinero en drogas, en prostitución, y todo eso lo va a reflejar el autor malagueño a través de su talento, a través de sus maravillosas pinturas. Unas pinturas que van a ser al principio, en la obra picasiana, al principio son obras academicistas, sobre todo cuando está en Barcelona, donde va a conocer a un gran amigo que va a tener una influencia bastante importante en su obra, que es Casa Gema. Ahora hablaremos un poquito de él. Y prácticamente, bueno, pues va a realizar unas obras que son modernistas, donde va a haber una influencia de Ramón Casas. Y cuando viaja a París, pues se va a encontrar una situación pues, económica y importante, una situación precaria desde el punto de vista económico. Va a vivir en la indigencia. El autor malagueño va a conocer la Comunidad de París, que es una agrupación de artistas extranjeros que van a cambiar el mundo del arte y la historia del arte a través de su talento. Modigliani, Chagall, Fullida, bueno, artistas impresionantes, Sautin. Y bueno, pues Pablo Picasso se va a unir a ellos y va a vivir en la miseria. No va a tener recursos económicos ni materiales, lo va a pasar bastante mal. Y bueno, eso va a tener también un peso específico en su etapa azul, que es la que vamos a explicar ahora. Una de las causas fue bueno, la tristeza y el dolor que sufrió el autor malagueño por vivir en una situación económica pues bastante negativa. Tuvo que buscar muchos contactos en París para poder sobrevivir. Conoció al escultor experimental Gargallo. Tuvo que instalarse en el barrio de Montmartre, donde va a tener su estudio y donde tuvo su estudio, y a partir de ahí, bueno, pues empezó a tener contacto con el mundo del arte. Tuvo que dedicarse a encontrar recursos para poder difundir su obra y sus conocimientos artísticos. ¿Qué ocurre? Que bueno, que a partir de ahí va a surgir
una situación o un suceso que es importante comentar antes de explicar un poco en profundidad la obra del autor malagueño, que es el suceso de Casagemas, un amigo suyo que conoce en Barcelona, un pintor impresionante también, con un grandísimo talento, que, desgraciadamente en la cultura popular se conoce más el suicidio de Casagemas que su obra. Se han hecho exposiciones de este autor, pero que tuvo una influencia artística muy importante en Picasso, sobre todo en sus primeros inicios, cuando el autor malagueño tenía 20 años. Casagemas era amigo intelectual y de fiesta de Pablo Picasso. Conoció a una modelo llamada Germaine, una modelo, entre otras muchas que había en París, bellísima, que era una de las musas de los artistas de la Comunidad de París, y Casagemas quedó enamorado se enamoró de ella. Bueno, le propuso ciertas declaraciones de amor, y ella la rechazó. Y bueno, pues este artista tenía un desequilibrio mental previo, se obsesionó con el tema. Pablo Picasso ya sospechaba de que iba a pasar algo malo, intentó llevárselo, sacarlo de París y llevárselo a Barcelona. Pues el intento fue fallido, y Casagemas citó a sus amigos a una cafetería muy importante de París, a la cafetería Boulevard Clichy. Citó a sus amigos para despedirse de ellos, incluida Germaine. Cuando llegó allí y dio una charla, acto seguido sacó una pistola e intentó asesinar a Germaine. No lo consiguió, y a continuación se pegó un tiro en la cabeza. Sencillamente, ese suceso va a dejar bastante tocado a Picasso. Sobre todo se va a sentir culpable de no haber podido impedir esa situación, y pues a partir de ahí Picasso va a coger una depresión. Pero desde el punto de vista artístico va a ser muy importante este suceso, porque va a influir esa situación tan negativa, y es un claro ejemplo de cómo el arte puede liberar los demonios que tenemos dentro. Va a influir en su obra y va a realizar una de las etapas más importantes de Picasso para mí, que es la etapa azul. Podemos ver un dibujo preciso donde el autor malagueño va a captar la psicología de los personajes, donde aparecen rostros melancólicos, donde hay una carga trágica en las figuras protagonistas de la obra. Pues todo eso lo va a captar de Van Gogh. Sobre todo lo vamos a ver en la obra de Casagemas, donde es una obra macabra totalmente, ¿no? Y cómo a través de pinceladas gruesas, aceleradas, donde predomina el color azul, Picasso estaba convencido de que a través de este color podía transmitir todos esos sentimientos. Y después, con colores más cálidos como el rojo, el amarillo, el verde, pues crea una contradicción en la obra, ¿no? Es un trabajo macabro, como he dicho, donde la temática es la muerte, donde aparece su amigo muerto con un agujero en la cabeza a causa del impacto del disparo, ¿no?, que se pegó en la cafetería cuando se suicidó. Y desgraciadamente, el impacto visual de la obra, el impacto visual de ese hecho, pues lo transmite Picasso a través de su talento con esta maravilla, una obra con esta forma de pintar tan maravillosa, ¿no? La influencia también de Gauguin, comentar que la reducción de los volúmenes y sobre todo la capacidad de simplificar la figura humana y definir los contornos en profundidad, pues lo va a estudiar de Gauguin, otros autores que van a tener y que en ese momento tenían una importancia en París. El Greco, otro de los grandes autores, en este caso históricos, que en esta época muchos artistas impresionistas empezaban a conocer la obra del Greco. Era desconocido, igual que muchos pintores como Velázquez y Murillo, y artistas del barroco, Goya, ya del siglo XIX a principios del siglo XVIII y XIX, pues eran desconocidos. Eran pintores que estaban
las casas reales o eran cuadros que estaban en la nobleza y bueno, tras la situación que se vivió en ese momento, que fue la apertura de los museos nacionales, pues muchos artistas e impresionistas van a quedar fascinados cuando van a ver la obra de estos grandes. El gran público va a poder tener la ocasión de conocer estas obras y Picasso es uno más que va allí al museo y ve la obra del Greco y queda enamorado, y va a influir sobre todo una obra que es El Conde de Orgaz, que va a tener una importancia dentro de su etapa azul, y que bueno, va a ser también una influencia capital en la obra del artista malagueño en esta etapa. Una etapa que dura de 1901 a 1904, porque a partir ya de 1906 aproximadamente ya va a experimentar y va a llegar al cubismo. Hay que comentar que Cézanne también tiene mucho que decir en la etapa azul, en la etapa rosa y sobre todo en el cubismo, porque gracias a este autor Picasso va a descubrir uno de los movimientos que va a cambiar la historia del arte para siempre. Es una reacción frente al impresionismo. En su obra hay un silencio perpetuo, no hay consuelo para la figura envuelta sobre sí misma, que se recubre el rostro e intenta llegar a una irrealidad inquietante. Un trabajo con una carga simbolista considerable, donde trata los temas más oscuros del ser humano, un pesimismo radical que baña todo su trabajo en este periodo. Figuras alargadas, como hemos comentado, dolientes, famélicas y bueno, en un entorno impreciso. Bueno, pues gracias al románico, a las pinturas románicas, Picasso va a realizar estas obras. Va a estudiar mucho este movimiento histórico que muchos artistas como Munch o como Gauguin estudiaron bastante, y que bueno, pues muchos pintores de la época pues consideraban que el románico era algo que estaba fuera del contexto, que no tenía nada que ver con lo que se estaba haciendo. Muchos se preocuparon de otros temas, por ejemplo los impresionistas pues empezaron a estudiar mucho a Velázquez, a Rubens, todo lo que son los grandes pintores clásicos, a Rembrandt, pero bueno, el románico era algo aislado, algo que no tiene nada que ver con la realidad. Pues bien, Picasso tuvo la intuición de que ahí podía ser una de las piezas fundamentales para poder cambiar la historia del arte. Una obra donde existe un dinamismo volátil, radical, polémico. Son obras polémicas y algunas obras de la etapa azul de Picasso que son inquietantes e incluso muy incómodas para el espectador. Y sobre todo, sencillamente, como he comentado, una obra que contiene un espíritu revolucionario, donde se puede ver una obra sublime, donde se va a ver la genialidad del autor malagueño y que, y vuelvo a repetir, como dije al principio, no le hizo falta realizar el cubismo. Me parece que este movimiento artístico que descubrió Picasso con el pintor francés Braque y con el pintor español que vivió muchísimos años en París, Juan Gris, que fueron los tres autores que descubrieron el cubismo, aunque Picasso fue el primero cuando pintó Las señoritas de Aviñón, una obra magnífica, una maravilla, donde bueno, está considerada la primera obra cubista, donde va a tener la influencia de Cézanne, donde va a poner todo en esa pintura, pues va a poner prácticamente todos los elementos que estudió durante años el autor malagueño, la geometría, la destrucción de la perspectiva, ese espíritu osado de Picasso de destruir todo lo que había aprendido en la universidad y lo que muchas academias en esa época seguían enseñando, que era pues la enseñanza educativa artística anclada en el pasado que provenía del Renacimiento. Pues bien, todo eso lo destruye Picasso en La señorita de Aviñón, una obra magnífica, una maravilla, pero que a mi modo de ver, bueno, pues no le hizo falta. Yo creo que Picasso ya en esta etapa, en la etapa azul, ya hubiera pasado a la historia del arte. Fue un grandísimo autor. Comentar que, bueno, hay mucha gente en internet, en las redes sociales, y bueno, que a mí no me gustan los extremos. Hay mucha gente que dice que, bueno, que es un pintor sobrevalorado. Me parece que eso es
no me parece una tontería, ¿no? Decir que un genio es sobrevalorado, es un genio, aportó algo nuevo a la historia del arte. Y por otro lado, comentar que hay mucha gente que considera que es el mejor. Bueno, Picasso fue uno de los mejores, aportó cosas nuevas, pero también podemos decir que Mark Hems, Toulouse-Lautrec, Cézanne, que son menos conocidos por el gran público, pues aportaron también bastante cosas. Y bueno, todos fueron grandes. Si os ha gustado el vídeo, suscribíos a mi canal, dadle al like, podéis encontrarme en Instagram y en Facebook, Alejandro Aldehuela. Un saludo.